Bueno, después del recordatorio que hicimos, de lo que vimos en la clase pasada en la facultad, aparecen dos nuevas integrales de línea en escena. ¿Qué tienen que ver con esto? Voy a ir un poquito para atrás en este archivo que veníamos recordando. Un poquito para atrás, a cómo comenzó todo. Cuando yo tenía esta situación, al definir integral de línea de este campo escalar, lo que hacía era, a toda la gran curva, la dividí en mini pedacitos de curva, 10 puntos. ¿Qué hice? Elegí, le voy a poner un poquito más grande, elegí un punto muestra en cada mini pedacito de curva. Si yo estoy en lo que sería esto sería el iésimo pedacito de curva, donde los extremos son P sub i menos 1, P sub i, elegía un representante, P sub i estrella. Bueno, y hacíamos esto, ¿no? Lo que está acá. Evaluábamos la función en el puntito representante y multiplicábamos por la longitud de la curva y luego sumábamos sobre todos los pedacitos. ¿Qué se le va a hacer ahora como variante? Se va a proponer hacer lo siguiente. Yo evalúo f en el puntito P sub i estrella. Pero en vez de multiplicar por el delta S, multiplico por lo que sería delta X sub i. ¿Quién sería delta X sub i? Bueno, este puntito P sub i menos 1, P sub i menos 1, como es un punto, tiene sus correspondientes coordenadas, a las que la llamaré, perdón, P sub i menos 1. P sub i menos 1. Tiene coordenadas X sub i menos 1, y sub i menos 1. Este puntito, el P sub i, el que está acá, tiene sus correspondientes coordenadas, X sub i y sub i. Entonces, cuando yo estoy diciendo acá que a la función evaluada en el punto muestra o en el punto representante, lo voy a multiplicar por delta xy, este delta xy, ¿quién es? Esto es hacer x sub i menos x sub i menos 1. O sea, la diferencia entre las dos primeras coordenadas de esos dos puntos extremos sobre el mini pedacito de intervalo. Como eso lo voy a hacer sobre todos los mini pedacitos de arco, ¿qué es lo que va a surgir? Una sumatoria. Una sumatoria que, en el caso de que exista el límite de esa sumatoria, a esa sumatoria se le va a poner una notación concreta y se le va a asignar un nombre concreto, que es el que ahora lo voy a pasar en la última placa. Pero así como yo puedo establecer esta situación de que en cada mini pedacito de curva evalúo la función en el punto representante y multiplico en vez de por delta SI por delta XY, podría pensar en esta otra situación. Podría pensar en el mismo punto, en el mismo intervalito, evaluar f en el punto representante y ahora multiplicar por lo que yo voy a llamar delta I sub i. ¿Quién va a ser para mí delta I sub i? La diferencia entre las segundas coordenadas de los puntos. O sea que este delta I sub i va a ser I sub i menos I sub i menos 1. Si eso lo hago sobre cada mini pedacito de arco, sumo y el límite de esa suma existe, a ese límite se le va a dar un nombre y una notación. Entonces lo que estoy haciendo es una variante. Ahora aparecen dos nuevas integrales más de línea que surgen por, en la presentación original, cambiar delta SI por, primero, delta XI y luego por delta I sub i. Ahora sí, me voy a la última, que es donde está presente todo esto. Casi a la última, 26. Esta. Fíjense que cuando yo origino esta sumatoria, le calculo el límite a esa sumatoria y esa sumatoria tiene límite cuando le tiende a infinito, a ese límite se lo va a anotar de esta manera. Fíjense que lo que cambia es que en vez de diferencial S aparece diferencial X y a ese numerito se lo va a definir como integral de línea de f a lo largo de C, sí, pero respecto a X o a lo largo del eje X. ¿No? Integral de línea de f a lo largo de la curva, porque la curva es la misma,
pero esta vez con el agregado de respecto a x. Y cuando tomo esta sumatoria, donde está involucrada el delta y sub i, y existe el límite de esa sumatoria, esta va a ser la notación, ahora va a aparecer acá diferencial de i, y esa va a ser integral de línea de f a lo largo de la curva, pero respecto a i. Son dos nuevas integrales de línea, donde la que teníamos originalmente era la que nosotros escribíamos así, integral de c, de f, de xy, diferencial de s. Es una variante, ¿no? Una variante que uno puede hacer con respecto a la definición que se dio originalmente. Lo que me puede llegar a interesar a mí, por supuesto, es, como nos pasó antes, cómo se va a calcular esto. Bueno, acá aparecen las fórmulas, esas sí son más fáciles de comprender. Si tengo que calcular esta integral, no es más que pedirle a la función que mire sobre puntos en la curva, no f en un x y cualquiera, sino que lo haga en puntos que están sobre la curva, y que este diferencial x, no se olviden ustedes que cuando nosotros tenemos x es porque la x la tenemos escrita en función de t, o sea, es una función de t. Y cada vez que nosotros calculamos el diferencial de una función, el diferencial de una función no es más que la derivada de la función por el diferencial de la variable. Así que ese diferencial x en realidad es esto, ¿no? Y bueno, lo mismo con diferencial de y. El diferencial de y lo puedo expresar como y' de t, diferencial de t. Así que esta parte y esta son las que tienen que ver con la fórmula concreta de cálculo en un ejercicio. Hay algo que va a ser interesante reconocer, que es esto. Una de las cosas que tenemos que entender es, voy a hacer el mismo dibujito de la curva y después en la última diapositiva va a aparecer todo. Yo tengo, no sé si tengo mucho espacio acá, espera. Yo voy a tener la misma curva acá y acá. Quiero hacer el mismo dibujito de curva, ¿no? La curva es la misma. Pero ustedes saben muy bien que cuando uno da una parametrización de la curva, lo que está dando es una forma de recorrer la curva. Entonces, el dibujo de la curva puede ser el mismo, pero yo puedo estar recorriendo la curva a lo mejor en una parametrización en un sentido y con otra parametrización en otro sentido. Entonces, supongamos que la curva es la misma y yo estoy recorriendo la curva en este sentido. Cuando quiere indicar que parada sobre la misma curva yo la quiero recorrer en el sentido contrario, habitualmente lo que vamos a hacer es ponerle ahí el menos c. El menos c, que indica que estoy parada sobre la curva c, pero que la estoy recorriendo en el sentido contrario. Y ante esa situación surgen las siguientes preguntas. ¿Qué pasa cuando yo hago la integral de línea sobre la curva c, pero la integral de línea respecto a la longitud de arco, o sea, le pongo el diferencial de s, cuando la comparo con la integral de línea de la misma función respecto a la longitud de arco, pero sobre la curva recorrida en el sentido contrario? Primera pregunta, ¿no? Ahí quiero poner algo, son distintos, uno es mayor que el otro, son iguales, son opuestos, ¿qué son? ¿No? La misma pregunta me la voy a hacer con estas nuevas integrales de línea que estuvimos definiendo. Esta y esta otra. Sobre c de f diferencial de i y la integral de línea sobre menos c de f diferencial de i. La idea es ver si puedo decir algo entre ellas. ¿Qué les parece que va a pasar acá? Cuando yo haga la integral de línea de la función respecto a la longitud de arco, que es diferencial s, ¿qué me daría o qué puedo llegar a decir acerca de cuando lo hago sobre la curva recorrida en el sentido contrario? No son iguales ¿Te das una idea de por qué, Alejo? y porque es la misma curva en realidad. Eso solo no me sirve. No, porque hay algo más específico. Esa integral de línea, acordate, esta de f diferencial de s, era límite cuando n tiende a infinito, cuando m tiende a infinito, de la sumatoria, con i de 1 a m, de f en el puntito representante por delta si.
que era la longitud del mini pedacito de curva. Lo esencial en eso que estás diciendo, porque en realidad sí voy a poder decir esto, que son iguales, no es porque es la misma curva, sino porque, a ver, que sea la misma curva, obviamente que es importante, eso no lo descarto. Pero lo que pasa especialmente es que si yo la recorro en un sentido o en otro, siempre que me pare en un mini pedacito de curva, yo voy a estar multiplicando por la longitud del mini pedacito de curva. Entonces, si yo este pedacito de curva lo recorro en este sentido, o sea, este lo recorro en el siguiente sentido, en el sentido opuesto, la longitud de la curva no va a cambiar. La longitud es la misma. Entonces, naturalmente, estas dos integrales son iguales. Ahora, ¿qué pasa con esta? Cuando yo en vez de multiplicar por la longitud del mini pedacito de curva, multiplico por delta xy. Cuando voy en un sentido y cuando voy en otro. Este puntito de acá, este puntito es el que yo llamaba P sub i menos 1. Este de acá es el que yo llamo P sub i. Y acá lo mismo. El punto es el mismo, así que le voy a dar el mismo nombre. P sub i menos 1 y este puntito es el P sub i. En este caso, ¿cómo quedaría el delta xy? Estoy yendo, no se olviden, voy a poner en amarillo ahí. Estoy yendo para allá. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, luego yo. Xy menos xy menos 1. Y ahora, en este caso, cuando voy en este sentido, ¿no? Estoy parada acá y estoy yendo para allá, el delta xy, la resta va a ser de x sub i menos 1 menos x sub i. Siempre es la coordenada x del punto de llegada menos la coordenada x del punto de partida. Entonces, ¿qué les parece que va a pasar cuando después haga el límite de esa suma y me dé esta integral? ¿Qué va a pasar en la comparación con estas dos? Con las dos del medio. Ups, voy a hacer una pregunta bien simple. Este numerito y este numerito, ¿cómo son entre sí si los comparo? ¿Cómo son? ¿Opuestos? Eso, Alma, son opuestos. En uno estoy haciendo un orden en la resta, x sub i menos x sub i menos 1. En el siguiente, el orden en lo que lo estoy invirtiendo, o sea que las diferencias van a ser siempre opuestas. O sea, mientras acá, a lo mejor, el delta x me da 5, recorriendo la curva en el sentido contrario me da menos 5. La función en el puntito representante es lo mismo. Lo que está cambiando es el numerito por el que las estoy multiplicando. O sea que, cuando yo compare estas dos integrales, la integral de línea respecto a la curva, a lo largo de la curva C respecto a X, y la integral de línea respecto a la curva menos C a lo largo del eje X. ¿Qué me va a dar estas dos cosas? Dale, Alma. Va a ser opuesto. Exacto. O sea que para poner algo voy a poner menos y entonces acá voy a poner el igual. De la misma manera pasa esto cuando ahora pongo el diferencial de y. Cuando ponga delta xy, lo que va a cambiar es el orden en la resta y por lo tanto voy a poder decir que esas dos expresiones son opuestas. Las que son iguales son las integrales de línea a lo largo de la longitud de arco, cuando pongo el diferencial de S. Pero cuando pongo diferencial de X y diferencial de Y, las expresiones son opuestas. Bueno, están medio dormidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y eso
la última diapositiva indica todo eso que estuvimos haciendo recién. ¿Mm? Así que no es nuevo. Bueno, con eso terminamos ese archivo, el que veníamos trabajando hace bastante. Vamos a comenzar este. Vamos a tratar de darlo por completo. No es largo el archivo. Y van a ver que tampoco es tan distinto a lo que veníamos realizando. Lo que sí es cierto es que ahora lo que vamos a hacer es integral de línea, pero no de campos escalares, sino de campos vectoriales. Fíjense que en todo lo que estuvimos viendo anteriormente, siempre participa una función f chiquitita, donde la función f chiquitita evaluada en un xy o evaluada también en un x y z, siempre me da un número. Es un campo escalar, una función escalar. Entonces, lo que va a cambiar ahora es que la función que vamos a utilizar para integrar sobre una curva va a ser un campo vectorial. Va a ser una función que me da como imágenes vectores, no números. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Vamos a introducir el concepto de integral de línea de campos vectoriales a partir de una situación a la que le quiera dar solución. En principio hacemos un recordatorio que es un poco lo que está escrito acá, ¿no? Cuando yo tengo un cuerpo y a ese cuerpo le asigno una fuerza constante para moverlo, fuerza que tiene la misma dirección y sentido del movimiento, y lo quiero mover a lo largo de una cierta distancia d, ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza para desplazar ese cuerpo a lo largo de todo este segmento rectilíneo? ¿Cómo se calcula esta fuerza? ¿Cómo se calcula el trabajo? Fuerza por desplazamiento. Claro, o sea, fuerza, el módulo de la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Yo particularmente, para ir llevándolo al terreno que aparece por acá, a este segmentito le puedo asignar nombres a los puntos extremos del segmento, yendo en esta dirección. Puedo pensar que el trabajo va a ser el módulo de la fuerza, ¿sí? Y en vez de ponerle D, le pongo módulo del vector PQ, ¿no? Hago esa distinción. Esa es una primera situación a recordar con respecto a trabajo. ¿Qué pasa si la situación es esta? Tengo el objeto, la fuerza sigue siendo constante, pero ya no tiene la misma dirección del movimiento. Supongamos que la fuerza es constante, pero tiene una dirección distinta. Por supuesto, acá vuelve a estar involucrada una distancia d. ¿Cómo se va a calcular ese trabajo? La fuerza por el coseno del ángulo y por la distancia. Eso, exactamente, ¿no? Eso que decís vos. Entonces yo acá, línea de punto, esto sería mi ángulo. Entonces, como la componente de la fuerza en lo que es la dirección del movimiento, que lo vamos a hacer así, módulo de F por el coseno del ángulo por la distancia. De nuevo, si apenitas pongo la variante de llamar P y Q a los extremos del segmento, entonces el trabajo va a quedar, es módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, por lo que para mí va a ser el módulo de PQ, ¿no? Y ahora, a propósito, hago este cambio en el producto. En vez de escribirlo en este orden, lo voy a escribir así. Módulo de F por el módulo de PQ por el coseno de tita. Módulo de un vector por módulo del otro por el coseno del ángulo que en definitiva esos dos vectores forman. ¿Qué era esto? Álgebra y geometría. Producto escalar. Ujú. Producto escalar entre los dos vectores. O sea que todo esto me llevó a poder disfrazar de alguna manera el trabajo como el producto escalar entre el campo vectorial F y el vector
PQ, ¿no? Que es lo que ustedes ven directamente acá presentado. Si el campo de fuerza es constante a lo largo de toda esta trayectoria, el trabajo se puede calcular a partir de ese producto escalar. Bien, teniendo en cuenta eso, ahora la situación es la siguiente. Eso que hicimos ahí como un poco de recordatorio, ustedes lo habrán visto en física, han trabajado en física mucho más de lo que yo he trabajado a lo largo de mi formación. Eh, la idea es esta ahora. Supongamos que tengo una curva, no ahora un segmento rectilíneo, y que sobre esa curva hay un campo de fuerza que actúa. Y un campo de fuerza que no necesariamente va a ser constante. Y supongamos que yo tengo que trasladar una partícula a lo largo de toda esta curva, ¿no? Tengo que trasladar desde el principio hasta el fin. Lo que me pueden preguntar es el trabajo que se realiza para trasladar la partícula a lo largo de toda esta curva, donde este campo vectorial ahora, al no ser constante, puede ser que en este punto el campo vectorial me asigne esta flechita. En este puntito a lo mejor me asigna esta. En este puntito a lo mejor me asigna una media parecida. En este hace esto. En este hace esto. O sea, el campo de fuerzas a lo largo de toda la curva no tiene una misma dirección y sentido. No tiene un mismo módulo. Entonces digo, ¿cómo se hace para calcular el trabajo que realiza este campo de fuerzas para trasladar la partícula desde el principio al fin de esta curva C? La cosa cambió un montón. La curva puede no ser un segmento y el campo de fuerzas puede no ser constante. Bueno, la idea que es tratar de usar lo poco que sé de manera conveniente para al menos empezar a buscar un valor aproximado del trabajo que la fuerza realiza. Siempre es lo mismo. Y para buscar un valor aproximado del trabajo que realiza este campo de fuerza, evidentemente no voy a tener que trabajar con toda la curva completa. La voy a tener que ir particionando para trabajar sobre pedacitos chiquititos de curva. Bueno, y esa es un poco la estrategia que vamos a seguir en la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía. No se mareen, pero sí presten atención, ¿no? La idea es, la curva puede ser una curva plana, como en el caso de la curva que está dibujada en rosa, o la curva puede ser una curva en el espacio, como lo que ven en el dibujito de la curva en azul. En definitiva, vamos a hacer esto. Trabajar otra vez con mini pedacitos de curva, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a dividirse en mini subarquitos, cada uno con su propia longitud, delta SI. Vamos a elegir un punto representante. Y entonces la idea es, en cada mini pedacito de curva, buscar un valor aproximado del trabajo. Y para buscar un valor aproximado del trabajo, vamos a poner las siguientes condiciones. Vamos a buscar un punto representante sobre el intervalo, sobre el mini pedacito de arco, y considerar, evaluar el campo de fuerzas en ese punto representante, y vamos a suponer, en esta aproximación que vamos a hacer, que a lo largo de todo el mini pedacito de curva, este campo se mantiene constante con el valor que se obtiene de calcular el campo en ese punto X y estrella, Y sub y estrella, Z sub y estrella. Es decir, el campo vectorial a lo largo de toda la curva es variable. Obviamente va a ser variable a lo largo de todo el mini pedacito de curva. Ahí me meto yo en ponerle condiciones para buscar un valor aproximado. Considero que el campo vectorial a lo largo del todo el mini pedacito de curva se mantiene constante. ¿Y constante igual a qué? Y a lo que valga el campo en un punto cualquiera dentro de ese subarquito. Ese punto cualquiera es el P sub i estrella, el representante. ¿No? Después, ¿qué hacemos?
tiene que actuar a lo largo de todo el mini pedacito de curva del cual se conoce que delta SI es la longitud. Y entonces, ¿por qué no proponer la siguiente situación? Voy a ver de hacer un zoom, ¿no? Pongo P sub I menos 1. Este es P sub I. Acá el P sub I estrella. Entonces ese P sub I estrella tendrá su correspondiente F raya en P sub I estrella. Y vamos a suponer que la dirección del movimiento es una dirección recta, como lo hacíamos en el recordatorio. ¿Y con qué dirección recta? Bueno, ahí nos vamos a meter nosotros en tomar como dirección la dirección del vector tangente unitario en ese puntito P sub I estrella, acá. T en P sub I estrella. ¿Se acuerdan que con T mayúscula era la notación de vector que era tangente a la curva y unitario? Porque de esa manera, entonces, ¿cómo se va a calcular el trabajo con esas dos suposiciones? Este campo de fuerza se mantiene constante y esta es la dirección del movimiento. Bueno, lo dijimos hace un ratito. Es el producto escalar entre los dos vectores por la longitud. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva yo tendría que haber dicho módulo del campo vectorial en P sub I estrella por el coseno del ángulo por la longitud del mini pedacito de curva. Eso es lo que yo tendría que haber dicho. Ahora, el vector tangente unitario en P sub I, la idea es, no me copa mucho que aparezca coseno de tita. Voy a tratar de ver si lo puedo disfrazar un poco. Si yo acá multiplico por 1, la expresión no cambia. Estoy multiplicando por 1. Voy a disfrazar el 1 de una manera conveniente. Voy a hacer esto. Módulo de el campo. Todo es en el P sub I estrella, ¿no? Por 1, y el 1 lo voy a disfrazar así. Módulo del vector tangente unitario. Total, como sé que es unitario, tiene módulo 1. Por el coseno del ángulo. Por delta SI. Y esta parte, que es la que está acá, es la que recién aprendimos, se puede disfrazar como el resultado de un producto escalar entre los dos vectores. Entonces es el campo escalar el vector tangente unitario por delta SI. Entonces es una suposición de suposición, digamos. Sobre el mini pedazo de arco, de alguna manera yo establezco que el campo de fuerza se va a mantener constante. Y a la vez estoy como acomodando el mini pedazo de arco a una dirección dada por la dirección del vector tangente unitario. Entonces lo que acabo de encontrar con esta cuentita, esto, este producto, no es más que un valor aproximado del trabajo realizado en ese mini pedazo de curva. Cuando yo eso lo hago sobre todos los mini pedacitos de curva y sumo, lo que estoy buscando es un valor aproximado del trabajo total. ¿Qué es lo esperable ahora? Que ese valor aproximado del trabajo mejore cuando la cantidad de subintervalos en juego, no de subintervalos, de subarcos, sea cada vez más grande. Y eso lo logro considerando que n sea cada vez más grande. Entonces, ¿qué sí es lo esperable ya a posterior, en el siguiente paso? Que el límite, cuando n tiende a infinito, de esa sumatoria, sí me dé el trabajo. Y ese trabajo, obviamente, no fue más que hacer, fíjense,
la integral de línea de esta expresión diferencial de S. Esta expresión, si es el producto escalar entre dos vectores, es una expresión que es numérica, es un escalar. El producto escalar entre vectores es un escalar. Entonces el trabajo termina siendo, de alguna manera, como dice acá en violeta, la integral de línea respecto a la longitud de arco, ¿de quién? De la componente tangencial de la fuerza. En esta situación se pudo dar solución al problema planteado. Se puede calcular entonces el trabajo realizado por una fuerza a partir de una integral de línea de un campo que termina siendo escalar, pero no de cualquier campo escalar, del que surge de hacer este producto escalar entre el campo vectorial y el campo vectorial tangente unitario. Eso que le está dando solución a este problema concreto, básicamente es lo que uno usa para decir ahora, bueno. Y si ahora el campo de fuerza es un campo vectorial cualquiera, no necesariamente es porque es un campo de fuerza y porque sobre una curva quiero trasladar una partícula del principio a fin, digo, puedo pensar en definir lo que va a ser para mí integral de línea de un campo vectorial. Entonces, esto le dio las bases y el sustento para lo que vamos a definir ahora de manera ya más general. ¿No? No, ahora sí, ahora vemos esa parte. Voy a volver acá. Esto, definición. Si f es un campo vectorial continuo, definido sobre una curva suave, siempre trabajamos sobre curvas suaves, de la cual conocemos una parametrización, la integral de línea de ese campo vectorial a lo largo de la curva C va a tener esta expresión. Esto es calcular, en definitiva, integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una curva C. Ahora voy a volver un poquito para atrás, porque quiero que vean lo que salteé rápidamente, que es la forma en la que nosotros lo vamos a calcular. Cuando a mí me pidan calcular entonces una integral de línea de un campo vectorial, y esto es lo que yo voy a escribir, eso es la integral de línea del campo vectorial, digo, ¿esto cómo lo calculo? Bueno, van a ver ahí abajo. Yo necesito al campo vectorial pedirle que no mire en cualquier terna o en cualquier par ordenado, sino que mire en pares ordenados o en ternas que estén dentro de la curva. Entonces se le pide esto. Esta es la forma compacta de escribir f raya en x de t y de t, o en su defecto, si la curva en el espacio, z de t. Eso es eso. Son dos cosas idénticas, pero esta es versión compacta. Por el vector tangente unitario. Y ahí tengo que volver a lo que había visto en su momento. El vector tangente unitario es R', el vector R', sobre el módulo de R'. Y después tengo que recordar lo que era el diferencial de S. El diferencial de S es lo que estuvimos recordando hace un rato, módulo de R' diferencial de T. Y esto, lo marco ya que está con color, esto es esto. Cuando ahora veo todo, voy a sacar todo para que no me moleste. Digo, acá es. Esto es un número. Esto es un número. Esto es un número. Estos dos números se pueden cancelar. Entonces, en definitiva, la integral de línea del campo vectorial se va a poder escribir de esta manera. El campo vectorial evaluado en los pares o en las ternas que conformen a la curva. Escalar, eso sí es escalar, R' de t diferencial de t. Y como quedó escrito todo en función de t, la integral va a quedar escrita con extremos de integración relacionados con dónde varía el parámetro t. Habitualmente ponemos con t entre a y b. Esta va a ser entonces la forma de calcular una integral de línea de un campo vectorial. Aparece
ahí un producto escalar. Un producto escalar. ¿Mm? Después, en las observaciones que ustedes van a ver acá es esta notación clásica de integral de línea de campo vectorial que tiene que ver con esta cuenta, en definitiva, que es la que vimos recién, hace que pueda encima compactarlo en otra notación diferente. Nos va a acompañar todo el tiempo. R' de t diferencial de t se puede compactar de esta manera. Diferencial R raya. Acuérdense que todo esto que es captura del steward, el steward en negrita me da a entender que estoy trabajando con vectores. O sea que yo en el pizarrón, ¿cómo tendría que haber escrito esta versión? Integral de línea de mi campo vectorial escalar diferencial de R raya. Esa es una notación súper compacta. Entonces, para que tengamos en cuenta las cosas que hemos visto hasta ahora, que fueron básicamente dos nuevas, ¿no? Si tengo una función f escalar, una función escalar, y tengo que hacer la integral de línea de esa función escalar, la forma de calcularla, habíamos dicho, es la integral desde a hasta b de f en los puntos de la curva, entonces lo voy a escribir de esa manera general para evitar poner x de t, y de t o z de t, por el módulo de r' de t diferencial de t. Lo que quiero decir con esto es que esto es un escalar y esto obviamente también es un escalar. Cuando ahora la situación es de que tengo f, un campo vectorial, acá yo voy a tener la integral de línea de, perdón, la integral de línea sobre la curva C del campo vectorial diferencial R raya, esa va a ser la notación más compacta. ¿Y eso qué es? Es la integral desde A hasta B del campo vectorial evaluado en R de t, escalar R' de t diferencial de t. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Que se entienda que esto es un vector, que esto es otro vector. Pero cuando hago el producto escalar entre ellos, este resultado es un escalar. Esas son las dos fórmulas bien concretas y bien diferenciadas para que no cometamos errores, ¿no? Y lo importante es que ya desde la semana pasada apareció un diferencial distinto, diferencial de S, y ahora aparece en este contexto un nuevo diferencial, diferencial R raya. Ojo que más adelante van a aparecer dos nuevos diferenciales más. Pero bueno, yo creo que lo bueno es, cada vez que a mí me pidan calcular una integral de línea de algo y observo lo que es el diferencial, no tengo duda de lo que me están pidiendo. Si es diferencial S chiquitita, evidentemente lo que tengo que poner acá es una función escalar. Y si me dice diferencial R raya, es porque evidentemente lo que estuvo acá, al lado, es un campo vectorial. ¿Mm? Bueno, ahora que yo tengo eso claro, hago ejercicios, porque me van a pedir que haga ejercicios. Entonces, vamos a hacer eso. El primero tiene que ver con calcular el trabajo realizado por este campo de fuerzas. Este es el campo F. Dice, hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas sobre una partícula que se mueve a lo largo de la hélice dada por esta parametrización. Pero no me dicen con T perteneciente a dónde. Me está faltando eso. Me está faltando eso. Lo que me dice la información camuflada, que yo después voy a tener que estudiar un poco, es que esta hélice, parametrizada de esta forma, va desde el punto 1, 0, 0,
desde este puntito, avanzando, 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 hasta el puntito -1, 0, 3pi. Fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando hasta que llegó acá. ¿No? Bueno, tengo el campo vectorial, tengo la parametrización de la curva, pero no sé los extremos de integración. O sea, yo sé esto, el trabajo realizado, sé que va a ser la integral de línea del campo vectorial en juego, que sé que se va a escribir así, la integral desde A hasta B, del campo vectorial evaluado en R de t, escalar, R' de t, diferencial de t, eso lo sé. Entonces digo, bueno, a ver, empiezo a completar al menos lo que yo ya conozco. Por ahora voy a poner la integral desde A hasta B, no sé quién es. El campo vectorial evaluado no en cualquier terna, sino en ternas que tienen que ver con la parametrización de la curva. Entonces, a ver, necesito que ustedes me ayuden en esto. Quiero escribir quién es el campo vectorial, pero evaluado en R de t. Quiero ir escribiendo sus componentes. -1/2 por coseno de TI. Sí, pero sin el i, porque el i es el Ah, sí, claro. vector. Sí, 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 es verdad, verdad. Después, ¿qué viene? Otra vez -1/2 por seno de T y 1/4 de T. No, un cuarto solo. ¿Está bien? Perdón, sí, La sí. tercera componente es un cuarto, constante. Si a lo mejor la tercera componente era, no sé, x por y por z, ¿yo qué iba a hacer? Coseno de t por seno de t por t. Pero bueno, la tercera componente quedó un cuarto, un cuarto. Chan. ¿Quién es R' de t? Tengo el R acá. ¿Pero quién es el R'? Seno de T. La derivada del coseno menos Ah, está pensando en integral. seno de t. Menos seno de T. La derivada del seno. Coseno. ¿Y después qué viene? 0. Mm, mm. 1. 1. Ahí va. Porque estoy derivando a t. Que está Ah, yo acá. estaba viendo 1/4. No, 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 no. Estamos en R de t. Diferencial de t. O sea que lo que viene ahora es calcular el producto escalar y ver qué queda. Pero todavía no tengo quiénes A y quiénes B. Y eso está molestando. La idea es encontrar los extremos de integración que tienen que ver con el parámetro t, a dónde tiene que estar variando para que solamente me quede el pedacito de curva que me está señalando y que va desde el punto 1, 0, 0 al punto -1, 0, 3pi. ¿Eso cómo lo saco? ¿Cómo saco eso? Bueno, una de las cosas que yo tengo que pensar es que este puntito, el 1, 0, 0, el punto de comienzo, ese punto surgió porque hubo un parámetro, al que lo voy a llamar A, que le dio sentido. Es decir, evidentemente, me estoy preguntando, ¿quién es A? ¿Qué hace que cuando yo calculo R raya de A, me devuelve este puntito, el 1, 0, 0? Entonces, ¿qué planteo? Para averiguar esto. ¿Qué planteo? Parcial. Tengo que averiguar una, tal que R raya de A sea igual a 1, 0, 0. Y el R raya lo tengo acá. ¿Qué hago? ¿Un sistema de ecuaciones? ¿Cuál? 1 igual a coseno de t por a sería.
¿O no? 1 igual a... Coseno de t por a. No, no sé por qué le pones por T por A. Porque Ah, es... 1 coseno de a sería. Ahí va. Porque estoy pensando, ¿quién será un Claro, sí, sí. numerito A tal que R raya en A me dé el 1, 0, 0? Y R raya en alguien es coseno del alguien, el coseno de A. Después la segunda componente tiene que ser igual a seno de ese A. Y la tercera componente tiene que ser igual a A. También podría haber puesto T, T, todo, pero bueno. Y de acá, en este sistema, ¿qué digo? Y que a es igual a 0. Bueno, es como súper evidente, me quedó esto, pero por las dudas, porque puede pasar que, no sé, alguien se haya confundido, hayan escrito mal las cosas, puede pasar eso. Ese A igual a 0 tiene que ser alguien que obviamente verifique las otras dos ecuaciones que no las estoy ni tocando. Es como que yo focalicé acá y dije, listo, listo, A vale 0. Está bien, pero tengo que ver, con A valiendo 0. ¿Seno de 0 vale 0? Sí. Con A igual a 0, coseno de 0 ¿vale 1? Sí. Entonces recién ahí estoy convencida de que A, que era en principio desconocido, es el 0. Y después, obviamente me hago la misma pregunta en cuanto a ¿quién será el B? Porque este numerito de acá, perdón, este punto, es un punto que sale porque hay un cierto numerito B que le da sentido. Es decir, ¿quién será el B y haga que R raya en B coincida con las coordenadas del punto de llegada? Menos 1, 0, 3pi. Y vuelvo a plantear un sistema similar. La idea es que menos 1, que es la primera coordenada del punto, coincida con el coseno evaluado en B. La segunda coordenada del punto tiene que ser igual al seno evaluado en B. Y la tercera coordenada del punto tiene que ser igual a B. Bueno, como antes, este es delator. B me dice que tiene que ser 3pi. Lo que por supuesto tengo que ver es si con ese valor se verifican estas dos ecuaciones también. Y sí se van a verificar. 3pi es congruente con el ángulo pi. Y entonces, si ustedes observan, seno de 3pi va a ser igual al seno de pi. El seno de pi es 0. Coseno de 3pi va a ser igual al coseno de pi. Y el coseno de pi es menos 1. O sea que ese numerito satisface la condición de las tres ecuaciones, o sea que B sé que es ahora 3pi. Y ya tengo todo. Ya tengo los extremos de integración, tengo planteado cada uno de estos vectores, lo que tengo que hacer es el producto escalar. Digamos, no hay mucho más para hacer. Entonces, permítanme, total, después está bien escrito, que ahora yo ya puedo hacer lo siguiente. Acá puedo poner 0, acá puedo poner 3pi, y entonces la integral desde 0 hasta 3pi de. Y acá tengo que hacer el producto escalar entre vectores. ¿Se acuerdan que multiplicábamos las componentes homólogas y sumábamos? Entonces, tengo que multiplicar menos 1 medio coseno de t por menos seno de t. O sea, menos menos más, 1 medio coseno de t, seno de t. Más segunda componente por segunda componente. Menos por más menos, 1 medio seno de t, coseno de t, más 1/4 por 1, más 1/4. Todo eso, todo esto, diferencial de t. En este caso particular, las cuentas han quedado bastante bondadosas para nosotros porque estos dos términos se cancelan. Y entonces el resultado final de esta cuenta es la integral desde 0 a 3pi de 1/4, que es 1/4 por 3pi. ¿Mm? En la diapositiva ustedes van a ver
que las cuentas también están todas acá al costadito. ¿No? Tengan en cuenta eso, a veces la información viene camuflada para los extremos de integración y otras es bastante directa. En general puede haber ahí alguna variante. Pero ustedes siempre me escuchan que yo digo lo mismo. Viene todo el planteo, todo el planteo, todo el planteo. Cuando llego acá, yo digo desde análisis 2, esto es un problema de análisis 1 y de álgebra. ¿Por qué de álgebra? Y porque acá tengo que hacer el producto escalar entre vectores. Y después, ¿por qué digo que es de análisis 1? Porque es una integral simple. Tengo que buscar primitiva. En este caso quedó una cosa simple. A veces quedan cosas un poquito más complicadas. Ya las habrán visto con integrales dobles y triples. ¿Bien? Ay, qué callado que estoy. Bueno, miren esta situación. Miren esta situación. A ver. Dice orientación y parametrización de una curva. Este es bastante más directo. Dice, tengo este campo vectorial y quiere que evalúe la integral de línea de ese campo vectorial, pero a lo largo de dos curvas que en principio no sé quiénes son curvas que están parametrizadas distintas, ¿no? Son parametrizaciones distintas. Entonces, en el primer apartado, insisto, en los dos apartados, el campo vectorial es el mismo. Lo que cambia en cada apartado es la parametrización que me están dando, en la cual yo tengo que hacer la cuenta. Si a mí me dicen que esta es la parametrización en juego, y no me dicen que tengo que estar graficando la curva, lo que voy a hacer es pura cuenta. Integral de línea del campo vectorial a lo largo de esta curva. Me dicen los extremos de integración, no los tengo ni que pensar. Integral desde 0 a 3 de esto que está acá. ¿Quién es? El campo vectorial evaluado en esa primera parametrización. ¿Qué es lo que está acá? R1' de t. Fíjense que la cosa va bien. El campo vectorial, lo voy a escribir así en versión compacta, tiene las componentes y, x cuadrado. Cuando evalúo el campo vectorial en R1 de t, tiene las componentes, me fijo. Acá tiene que decir la segunda componente del campo vectorial. Cuando veo el campo vectorial, la segunda componente es 4t menos t cuadrado. Y después dice, a la primera componente la eleva al cuadrado. ¿Quién es la primera componente de esta función vectorial? 4 menos t. ¿Quién es R1' de t? Vengo acá. Derivada de 4 menos t. ¿Qué me da eso? Menos 1. Menos 1. ¿Y la derivada de lo que sigue de 4t menos t cuadrado? 4 menos 2t. Sí, señor. Bueno, esto es esto, miren. Voy a usar este color. Esto es lo que está puesto acá. Nada más que usa esta versión vectorial que multiplica por los versores. Y lo que está acá abajo, esto, es esto. También en esa suma vectorial. Producto escalar entre los dos. Me queda una expresión polinómica, que es la que ustedes ven acá abajo. Junto, si tengo que juntar, por ejemplo, este t cuadrado con este lo voy a juntar. Este t con este t lo juntaré. Queda una expresión polinómica. Busco primitiva, evalúo con la fórmula de Barrow, encuentro el numerito solución. ¿No? Y uno dice, bueno, y tengo que hacer lo mismo. Te voy a borrar. Tengo que hacer lo mismo
con la otra parametrización? Nos pareciera ser como que, bueno, lo hago, ¿no? Pero acá la cuestión es que veamos otra cosa antes de seguir con la cuenta asociada al apartado B. Si a mí me dicen que esta es la parametrización en el apartado A, la parametrización de la curva, puede ser que me interese conocer quién es la curva. Por eso está el dato del dibujo, pero que lo vamos a tratar de buscar nosotros un poquito. Si a mí me dicen que en el apartado A esa es la parametrización en juego, lo que me dicen es que R raya de t es 4 menos t, 4t menos t cuadrado. Y eso con t entre 0 y 3. Acuérdense siempre que la función de parametrización lo que de alguna manera me dice es que hay ecuaciones que se llaman paramétricas de la curva, es decir, x es igual a 4 menos t e y es igual a 4t menos t cuadrado, con t en el intervalo 0,3. Cuando ustedes en la primera parte de análisis 2 trabajaban con funciones vectoriales, uno lo que quería hacer para reconocer la curva, si podía, era tratar de buscar ecuaciones en cartesianas, sacarme el parámetro t de encima y ver si, viendo una ecuación en cartesiana o en el espacio, intersección entre superficies escrita con ecuaciones cartesianas, si podía identificar quién era la curva. Y eso es lo que yo quiero hacer acá. Yo quiero ver si esta curva la puedo identificar. Puedo hacer la gráfica de esta curva. Digo, ¿cómo hago para sacarme de encima el parámetro t? ¿Cómo hago para sacarme de encima el parámetro t? Y Si escribir, sacás factor común en el de abajo, después te queda x por t. y me O sigue sea, quedando el t. claro, te sigue quedando el t. Y sacás en la primera ecuación, te va a quedar menos x más 4 igual a t, y la reemplazás en la de abajo. Bien. O sea que t es igual a 4 menos x de la primera ecuación. O sea, siempre que tenga una ecuación en la que la t esté lineal, que no esté con ninguna potencia ni con ninguna otra función dando vueltas, esa va a ser la ecuación de la cual voy a partir. Despejo t de ahí, vengo abajo y me queda y igual a 4 por t menos 4 menos x al cuadrado. Y puedo, miren, puedo hacer algo. ¿Se dan cuenta que la expresión 4 menos x aparece común en estos dos términos? Lo voy a sacar factor común adelante. Cuando lo saco de este término, lo único que queda de ese término es el 4, menos. Y cuando lo saco al 4 menos x de este término, todavía sigue quedando un término 4 menos x. O sea que en definitiva esto es 4 menos x por, cuando este menos los distribuyo, 4 menos 4 se va y este menos por este menos queda un más. O sea que yo voy a todavía insistir en algo. En vez de escribir 4 menos x por x, acá, yo esto lo puedo escribir así, menos, paréntesis, x menos 4. Se darán cuenta que si yo distribuyo el menos, me queda la expresión que tengo acá abajo. Menos x, menos menos, más 4. Escribo menos x menos 4 por x. ¿Por qué lo escribo así? Porque cuando yo lo tengo escrito de esta manera, me di cuenta que, en definitiva, la curva es una parábola. Con ramas hacia abajo, porque el coeficiente principal es menos 1. ¿Cuáles son las raíces de esa parábola? X igual a 4 y x igual a 0. Sí, señor. Entonces, si yo hago la gráfica de la parábola, 0, 4, a mitad de camino, en 2 va a valer 4,
ramas hacia abajo. Ahí. Esta es la parábola completa, ¿no? Entonces yo ya identifiqué la curva que me están pidiendo que trabaje en el apartado A, esta, en el apartado A, sé que se apoya sobre esa parábola. Ahora, la parábola completa no es, porque hay un rango de variación para el t, en donde al menos yo ya sé dónde estoy parada. Lo único que tengo que hacer ahora es ver qué parte de esa curva es con la que me tengo que quedar. Y para hacerlo, vuelvo a la expresión paramétrica y digo, veo con t igual a 0 en qué punto estoy, veo con t igual a 3 en qué punto estoy y con valores de t creciente voy viendo cuál es el recorrido. Entonces, si t vale 0 y reemplazo acá t por 0, 4 menos 0 es 4. Y 4 por 0 menos 0 cuadrado es 0. O sea que estoy en el punto 4, 0. Voy a ir aumentando los valores del parámetro t desde 0 hasta 3. Fíjense que a medida que yo el t lo vaya aumentando, esta diferencia se va haciendo cada vez más chiquita. O sea que los valores de x se van haciendo cada vez más chiquititos. Cuando t vale 3, ¿a dónde voy a estar? 4 menos 3 es 1. Y cuando t reemplace por 3 acá, la i va a ser 3 también. O sea que voy a estar en este puntito. 1, 3. El recorrido que hice es de tal manera que recorrí solo este pedacito de curva y en este sentido. La curva en cuestión es esa y con este sentido de recorrido. Miremos el apartado B. Les decía, a mí me están dando un campo vectorial, me están diciendo esta es la parametrización que tenés que usar, con este sentido de recorrido yo puedo ni pensar qué hago. El apartado B otra vez como lo hice en el apartado A. Y hago las cuentas. No las voy a hacer porque están acá después en la diapositiva que sigue. Lo que quiero ver es esta curva. ¿Quién es? Quiero saber quién es. Entonces, para la curva R2, digo, las ecuaciones paramétricas en el apartado B serían x igual t, y igual a 4t menos t cuadrado, 4t menos t cuadrado, con t perteneciente al intervalo 1, 4. Y en este caso, la forma de encontrar una ecuación cartesiana es súper directa. Directamente ya t es igual a x, en la segunda ecuación pongo y igual a 4x menos x cuadrado. ¿Está bien? Saco x, factor común, y me queda 4 menos x. Y hago el mismo juego de antes, porque fíjense que ya esta parte es idéntica a esta. Idéntica. O sea, es menos x menos 4 por x. De lo que me doy cuenta es que cuando yo quiero empezar a darme cuenta específicamente de quién es la curva C2, la ecuación cartesiana más grande que a ella la contiene es la misma ecuación cartesiana que la anterior. Entonces yo ya sé que la curva C2 es un pedazo de parábola que está dentro de esta gran parábola que yo dibujé en azul. Lo que quiero saber es con qué parte me tengo que quedar. Entonces digo, bueno, a ver, de nuevo, parecido a lo que hice antes. Cuando t vale 1, ¿dónde estoy? Cuando t vale 1, pongo acá, me queda x1 y acá me queda 4 por 1 menos 1, 3. En esta parametrización estoy parada acá. Van creciendo los valores de t de 1 a 4, o sea que los valores de la x van creciendo de 1 a 4, hasta que cuando t vale 4, x vale 4, y acá me queda 4 por 4 menos 4 al cuadrado, o sea, 16 menos 16, 0. Estoy acá. Y lo que hace esta parametrización es recorrer la misma curva, la misma, pero en sentido contrario. Entonces, una vez que al final entendí que la curva era la misma,
Pero nada más que en el apartado A y en el apartado B lo que difiere es el sentido de recorrido, dije, bueno, a ver qué pasa con el resultado final. Fíjense lo que pasa. La integral de línea sobre la primera curva nos da 69 medios y sobre la segunda, que la curva es la misma, solo que el sentido de recorrido cambió, es menos 69 medios. O sea que me están dando números que son opuestos. Entonces uno en estas circunstancias dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Pura casualidad? ¿Es casual que justo en este pedacito de curva cambié el sentido de recorrido y las integrales de línea cambiaron en el signo, en el resultado final? No, no es casualidad. Tenía que ser así. Y básicamente, ¿por qué tenía que ser así? Porque, fíjense, cuando yo hago una integral de línea, me parece que hubiera la pantallita anterior, así tengo el espacio de acá abajo. Cuando yo tengo una curva, la misma, esta es C, esta es menos C, ¿qué quiero decir? Que a esta la recorro en este sentido y a la misma la recorro en el sentido contrario. Cuando yo hago una integral de línea de un campo vectorial, acuérdense que está presente la integral de línea de este campo que termina siendo escalar, el resultado del producto escalar entre el campo vectorial y el vector tangente unitario. Y el vector tangente unitario siempre tiene como sentido el sentido del recorrido de la curva. O sea, es tangente a la curva. Unitario tiene módulo 1 y el sentido lo da el sentido del recorrido de la curva. Entonces, si yo me paro en este puntito, y acá quiero decir que me paro en el mismo puntito, si acá tengo el campo vectorial, acá tengo el mismo campo vectorial, en este sentido de recorrido, el vector tangente unitario va a ser esto. En el sentido de recorrido contrario, el vector tangente va a tener la misma dirección del anterior, el módulo 1 como el anterior, pero el sentido es el contrario. Entonces, ¿qué pasa con el producto escalar en estos casos? Entre T y F, entre T y F en estas situaciones. ¿Qué pasa cuando haga el producto escalar? No se olviden que este T de acá, este, con este, son opuestos. Si quieren, para no llamarlo T y T, voy a llamarlo momentáneamente a este T estrella, vector tangente unitario en esta dirección, y este es T, vector tangente unitario en la otra. ¿Qué va a pasar cuando yo haga F escalar T? ¿Y qué va a pasar cuando yo haga F escalar T estrella? Cuando T estrella es el opuesto de T. ¿Qué va a pasar con estos dos resultados de producto escalar? Van a ser opuestos. Van a ser opuestos. Entonces, si son opuestos, naturalmente la integral de línea me tiene que dar números opuestos. Esperen que enchufo esto un poquito. Bueno, o sea, mirando esa observación es donde uno se puede convencer que esto es lo cierto. Las integrales de líneas de campos vectoriales me dan números opuestos cuando lo que hago es sobre la misma curva cambiar el sentido del recorrido. ¿Mm? Y por último, con esto terminamos, hay una vinculación entre integrales de líneas de campos vectoriales con integrales de líneas de campos escalares. Es muy simple esto. Hoy comenzábamos la clase dando integrales de líneas de campos escalares eh, a lo largo de una curva respecto al eje X, respecto al eje Y, y quedaron en esa presentación como en stand-by.
Bueno, ahora vuelven a aparecer. Porque cuando yo quiero calcular una integral de línea de un campo vectorial que está presentado acá, en esta versión general sobre R3, ya aprendí que la integral de línea de un campo vectorial, acuérdense que el Stewart lo pone en negrita, tengo que hacer esta cuenta. Ya lo entendí eso. Bueno, la despliego. Las componentes del campo, evaluadas en los puntos de la parametrización. Escalar R'. ¿R' quién es? Ir derivando cada una de las componentes de ese vector que le da la parametrización a la curva. Cuando yo distribuyo, me queda la componente del campo, pero no en X y Z, sino en X de t, Y de t, Z de t, por primera componente de R'. Estoy haciendo el resultado del producto escalar. Más, ¿ahora qué hago? Producto de segunda componente por segunda componente. La segunda componente del campo evaluada en X de t y de t, Z de t, por Y' de t, más tercera componente del campo por tercera componente del vector R'. Esto es un número ahora. Pero se puede pensar en esto. Miren, este diferencial de t, que es el que abraza a todo, es porque está haciendo la cuenta de una integral desde A hasta B de toda la expresión que quedó acá, que yo la puedo separar en tres integrales. Puedo hacer la integral desde A hasta B de P, de X, Y, X de T, Y de T, Z de T, por X' de T, diferencial de T. Más, separo la integral desde A hasta B de, ahora, el término del medio. Q, Y' de T, diferencial de T, más la integral desde A hasta B de R por Z' de T, diferencial de T. Resulta que X' de T diferencial de T es lo que yo llamaría diferencial de X. Y' de T diferencial de T es lo que yo llamaría diferencial de Y. Y Z' de T diferencial de T es lo que yo llamaría diferencial de Z. O sea que la integral de línea del campo vectorial se puede escribir como suma de tres integrales de línea de campos escalares. ¿Y quiénes son esos integrales de línea? Las que presentábamos al principio de la clase de hoy. A lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z. ¿Mm? Ahí aparece la vinculación en estos dos mundos que parecían, en principio, mundos totalmente separados. Muy bien, muy bien.